Buenas tardes. En este video se analizarán los diferentes componentes de la distribución física internacional, así como la liquidación de fletes y el costeo de exportación. Se seleccionará un producto que corresponde a la uchuva y posteriormente se analizará el esquema logístico de la cadena de distribución física internacional y se identificarán los componentes y los costos. Para iniciar, vamos a mirar a qué corresponde la distribución física internacional. La distribución física internacional, conocida por sus siglas DFI, es el proceso logístico que se desarrolla para situar un producto en un mercado internacional, cumpliendo con los términos pactados entre el vendedor y el comprador. Su objetivo principal es reducir los tiempos, los costos y el riesgo que se puede generar durante ese trayecto, desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino. Como se puede observar, aquí se encuentran los diferentes componentes de la distribución física internacional. Ahora vamos a mirar específicamente para nuestro caso que corresponde a la exportación de uchuva al mercado holandés. Agrocauca tiene el interés de desarrollar un proyecto productivo relacionado con la comercialización internacional de uchuva al mercado holandés, buscando contribuir al desarrollo económico y social del sector agrario. Cada día la uchuva adquiere un papel muy importante como fruto de exportación, ya que ocupa un lugar muy importante, así como por su gran contribución al desarrollo frutícola del país, gracias a la apertura de mercados con buen poder adquisitivo como lo es la Unión Europea. De igual manera se han desarrollado investigaciones relacionadas con la generación de tecnologías en la fase de cultivo post cosecha y exportación de este fruto. Hoy en día la logística cumple un papel muy importante en cualquier compañía, porque esto permite que el producto llegue al consumidor de la manera más efectiva. La correcta decisión tomada en el área de logística es fundamental para reducir los costos finales en la organización. Los productos se deben mover hacia nuestros clientes a través del espacio y a través del tiempo. Las nuevas estrategias y métodos en la distribución y en transporte de la cadena logística deben crear valores para nuestros clientes a través de estos procesos. El proceso de transporte también es un proceso crítico en la gestión y administración de una cadena logística y además representa un costo muy importante del total del costo logístico. Por eso se hace prioritario en una cadena logística de la uchuva manejar y planificar adecuadamente las redes de transporte y de distribución. La uchuva en Colombia lleva más o menos en el mercado exportador más de 15 años, visualizándose como una oportunidad de negocio y el volumen de exportación ha aumentado significativamente. Por eso el interés de la empresa Agrocauca de generar un proyecto productivo relacionado con la comercialización internacional de la uchuva. ¿Por qué hacia Holanda? Porque Holanda es un país uno de los más importantes de la Unión Europea, donde las frutas exóticas y su consumo pues, se han popularizado en los últimos 20 años, también por los servicios que presta el puerto de Rotterdam. Igualmente por las opciones que tiene el consumidor europeo por consumir productos saludables que le genere un bienestar y un estado físico acorde con los objetivos que ellos tienen para mantenerse bien y a conservarse y a consumir alimentos saludables. Con respecto a las rutas de distribución, tenemos que, para nuestro caso, el proceso logístico de la uchuva comienza aquí en el proceso o en el sitio de producción, donde es almacenada en el centro de acopio. Luego se transporta a la planta de adecuación, en donde se limpia, se selecciona, se clasifica y se seca, se empaca y se unitariza en estivas y se almacena y se despacha en el puerto de origen. ¿Qué pasa en el puerto de origen? Pues ahí se transborda del tráiler refrigerado en donde fue transportada a un contenedor con las mismas características, se embarca y se zarpa al puerto de destino. Luego es desembarcada y almacenada mientras se distribuye en las diferentes tiendas. ¿Cuáles son los pasos de la distribución física internacional? Pues tenemos que primero está la preparación. Como sabemos, para la uchuva de exportación, la preparación es esencial no solamente por la presentación, sino también por la conservación de la fruta, teniendo en cuenta que se transporta por vía marítima y el tiempo desde el puerto de origen hasta el puerto de destino es de 20 días, se le debe dar un buen manejo al producto.
La limpieza, pues según la norma técnica colombiana 4580, pues la uchuva debe tener un manejo post cosecha que garantice que el producto esté limpio, exento de olores, de sabores, de materias extrañas que puedan afectar la presentación y conservación del producto. Con respecto al secado del cáliz, cuando el producto se presenta con cáliz, pues se debe realizar un secado para reducir su humedad. Luego se realiza el proceso de selección, que consiste en separar la fruta apta para la comercialización, descartando la fruta descompuesta. La clasificación, ya una vez se selecciona, se clasifica por tamaños o grados de maduración, dependiendo de las exigencias del cliente, lo que implica establecer categorías por calidad. Luego miremos lo que corresponde al empaque. El objetivo central del empaque y el embalaje es contener y brindar protección durante el almacenamiento, distribución y comercialización. Entonces aquí miramos el empaque y embalaje, la paletización, el almacenamiento. La temperatura y almacenamiento pues es un factor muy importante que se debe controlar. La temperatura ideal está entre los 8 y los 12 grados centígrados. Igualmente para la distribución física del contenedor, además de ser un elemento unitarizador, sirve como bodega para este producto, que en este caso es un producto perecedero. La unitarización, este producto se empaca en cajas, en canastos redondos de 120 gramos, y luego son embalados en cajas de 8, 10 o 16 unidades y luego se estiban hasta 290 cajas. Para el transporte pues se emplea un contenedor refrigerado, manteniendo la carga entre 3 y 10 grados centígrados. Bueno, los modos de transporte, el modo corresponde para movilizar el producto por el corredor logístico en Colombia. Miremos que se necesita inicialmente un transporte nacional, que es cuando la mercancía sale hacia el puerto de Cartagena. El modo corresponde al carretero y el medio a través de camiones que llevan la mercancía desde la sede de la empresa hasta el puerto de embarque en Cartagena. Entonces miramos desde la sede de la empresa hasta el puerto de embarque en Cartagena. Bueno, con respecto a los tiempos, tenemos que una empresa exportadora de uchuva con destino a Holanda, con sede en Bogotá, debe transportar la carga desde esta ciudad hasta el puerto en origen, siendo más comunes el de Santa Marta y Cartagena. Si el puerto de origen está en Cartagena, la distancia recorrida será 1.125 kilómetros y con un tiempo estimado de 34 horas. Con respecto a la ruta internacional, tenemos que el modo más utilizado para el transporte internacional de frutas y hortalizas, el modo es el marítimo, ya que es económico y especializado en el manejo de este tipo de cargas a través de buques. Desde la costa atlántica colombiana existen 6 navieras que ofrecen servicios directos a Rotterdam y con origen en Cartagena y en Santa Marta, con tiempos de tránsito entre más o menos 11 días. La oferta se complementa con rutas con conexiones en Panamá, Rotterdam hacia Rotterdam y Ámsterdam con tiempos de tránsito de 13 días. Esta sería pues la ruta 2. Y la ruta 3 sería cuando la mercancía sale del puerto de Rotterdam a la ciudad de Barendrecht en Holanda, en donde se encuentra nuestro cliente, que es ISPA Fruit and Vegetables. Entonces, como podemos ver, esta ya sería la llegada final del producto al cliente en el extranjero. Pues volviendo a nuestro concepto inicial, pues en nuestro caso podemos ver la presencia pues, de los diferentes componentes de la distribución física internacional. Pues hablamos de un transporte local para transportar la uchuva desde la planta hasta el puerto de origen, en donde interviene pues un transporte vía terrestre. Igualmente, pues también es importante destacar los procesos aduaneros, en donde intervienen los agentes de aduana, los procesos documentarios, igualmente el transporte principal, donde hablamos de que por ser un producto perecedero, pues involucra un transporte marítimo. Tenían los diferentes procesos en el país de destino, pues también aquí intervienen aspectos aduaneros y de transporte local hasta que finalmente llega al comprador final. Bueno,
Continuando con nuestro segundo punto, pues con respecto al caso práctico de liquidación de fletes, primero es importante considerar que el flete es un término que se utiliza para definir el precio que se debe pagar por el desplazamiento de una carga a transportar. Para nuestro caso tenemos esta tabla, la cual brinda información importante acerca de la ruta exportadora, el tipo de producto, así como su posición arancelaria, la unidad comercial de la venta, el tipo de empaque, el peso y el volumen por unidad comercial. Igualmente, pues aquí se encuentran las rutas en origen, en destino, así como la unidad de carga, que corresponde a un contenedor rifler de 40 pulgadas, el número de estivas, que son 20 estivas de 90 cajas cada una, y el total de cajas. Bueno, este es nuestro producto. Esta tabla corresponde a información acerca de las tarifas en los diferentes modos de transporte, pues son tarifas en dólares, como vemos, pues varían dependiendo del modo, si es aéreo, marítimo o terrestre. También miramos en la parte de abajo dos recargos que son comunes en el transporte marítimo, que corresponden al CAF y al BAF. El CAF es el Currency Adjustment Factor, que es un recargo debido a fluctuaciones en el cambio de la moneda. En este caso tenemos que es el 20%. Y el BAF, que es el Bunker Adjustment Factor, que es un recargo que se aplica a las líneas marítimas relacionado con las fluctuaciones en el cambio en el precio del petróleo. Para este caso es de $6 por tonelada o metro cúbico. Pues, ¿qué conceptos debemos considerar en este caso? Pues primero el del peso volumétrico, que es la equivalencia en kilos del volumen que ocupa la mercancía. También, pues, que es importante tener en cuenta que cada tipo de transporte tiene su propia equivalencia. Por lo general se aplican las siguientes, que es esta relación en modo marítimo de 1 tonelada sobre metro cúbico. Modo aéreo, que es 1 tonelada sobre 6 metros cúbicos. Y modo terrestre, 1 tonelada sobre 3 metros cúbicos. Entonces esto es importante para hacer la relación en los diferentes modos, para poder hacer la liquidación. Bueno, miramos primero aquí para el modo de transporte aéreo. Entonces aquí, como aspectos importantes, pues se encuentra el peso total de la carga, el volumen en metros cúbicos y el peso volumétrico. En este caso tenemos esta fórmula, que es largo por alto por ancho en centímetros por el número de unidades sobre 6000. Entonces aquí hacemos estos cálculos. Igualmente para el transporte marítimo contamos con el volumen en metros cúbicos, el peso en kilos, el peso en toneladas y el peso volumétrico. Luego, para el transporte terrestre tenemos también el volumen en metros cúbicos, el peso en kilos, peso volumétrico también en toneladas. Bueno, ya puntualmente, pues esta es la solución para la liquidación de los fletes. Pues tenemos que para flete aéreo corresponde a 9.993 por $2. Para flete marítimo tenemos que, según la cotización, eran $150 por tonelada, entonces la multiplicamos por 56.38 toneladas. También tenemos que tener en cuenta, pues, el recargo monetario, ¿no? Que el recargo monetario era el 20% de nuestro flete marítimo, como nos lo dieron en las tarifas, y el recargo por combustible, que eran $6 por tonelada. Entonces, como son 56.38 toneladas, pues lo multiplicamos por 6 y eso nos da, pues, el valor que tenemos acá abajo. Bueno, y para el flete terrestre Bogotá-Cartagena, pues tenemos estos valores. Y para Rotterdam Barendrecht, donde está la empresa que es la importadora, pues tenemos este valor final, dando la sumatoria del flete terrestre y marítimo 12.364,93. Y como tercer y último tema, pues vamos a hablar de los costos de la logística internacional. Pues primero es importante diferenciar que los costos se pueden clasificar tanto en directos como en indirectos y tienen un grado de relevancia relativo al término de negociación utilizado, por lo que implica pues en la asignación de obligaciones relacionadas con costos, flete, seguro,
tanto para el exportador como para el importador. Bueno, haciendo referencia pues exclusivamente a nuestro caso, pues vamos a analizar algunos de estos costos directos para la exportación de uchuva. Entonces, primero tenemos que existe un costo de materia prima, que es el valor que paga el exportador por la uchuva que los productores llevan hasta la planta de adecuación, que es donde el exportador le da el valor agregado. Entonces, ¿cuál sería este valor agregado? La clasificación, el secado y el empaque. Tenemos los costos de empaque, pues que implica el costo de cajas, canastos, plásticos, bandas elásticas, etiquetas, grapas que están directamente relacionadas con este proceso. Está el costo de unitarización, que es el que corresponde a agrupar fracciones de carga en unidades de mayor volumen como las estivas y el contenedor. Entonces, ¿qué implica esta variable? Pues costos que se generan de las estivas, de las grapas, unchos, arrendamiento del contenedor y mano de obra. Tenemos el costo de almacenaje. El costo de almacenaje es el que se relaciona con el tipo de producto en sí, porque pues este producto es un producto hortofrutícola que requiere un tratamiento especial a nivel de temperatura. Entonces, pues los costos de este se generan en el consumo de energía de los equipos necesarios para este fin. El costo del manipuleo. Este se presenta desde que la carga se transporta desde el tráiler de la bodega del exportador hasta el puerto de origen. Una vez allí se manipula para descargarla y depositarla en el contenedor donde va a ser transportada en el buque. El costo del transporte. Pues el costo del transporte se calcula por el valor de los fletes, que depende de los servicios que éste incluya. Para el caso de la exportación de uchuva, los costos son el flete de la bodega del exportador al puerto de destino y el flete del transporte marítimo. No, hay otros aspectos como son el seguro local del exportador al puerto del embarque. Está también los costos aduaneros, que es el cobro de impuestos de aduana tanto en el país de origen como en el país de destino. Los costos bancarios, entre ellos están las comisiones, los honorarios, trámites, formularios. Cada banco tiene pues un criterio distinto para estos servicios, pero por lo general está entre el 0.25 y el 2% del valor de la transacción. Igualmente están los costos de agentes aduanales, que son estos agentes de carga, agentes de aduana, que cobran una comisión. Y esa comisión por lo general es el 0.5% del valor FOB o también es un costo fijo. También están todos los costos documentales, como son las facturas, lo que cuesta una declaración de exportación, los permisos y licencias, pues que estos también tienen un valor. Los costos indirectos, pues son los administrativos y los de capital. Los administrativos, pues es lo relacionado con la gestión del personal, sus salarios. El costo de capital, pues es el costo de oportunidad de tener un capital invertido, pues en la mercancía. Bueno, aquí también hay una referencia de algunos costos también que se producen en destino, que son los directos y los indirectos. Como podemos ver, pues esta es una matriz de costos que sintetiza pues, la información anterior sobre los diferentes tipos de costos. Pues tenemos aquí información básica del producto, su posición arancelaria, el empaque, las dimensiones, así como su peso total en kilos, la unidad de carga, unidades comerciales por unidad de carga, el volumen total del embarque y otra información adicional. Pues aquí miramos la forma de pago, el tipo de cambio utilizado, costos por unidad de carga. Entonces acá ya podemos empezar a mirar esta información sobre los costos directos. Entonces, como podemos ver, cada costo pues va pormenorizado con su respectivo valor. Entonces están los costos de empaque, de embalaje, los costos de transporte nacional, de manipuleo, los costos documentarios, aduanales. Y ya pues esto nos da un total. Y los costos indirectos, que son los costos administrativos y los de capital. Entonces aquí, como vemos, pues eso es una matriz que ya conociendo cada tipo de costo, pues lo procedemos a determinar para finalmente entrar a analizar cuánto nos cuesta exportar ese producto hacia Holanda.
Por la atención. Aquí hay, para finalizar, algunas referencias bibliográficas utilizadas para la información sobre distribución física internacional. Tenemos también las referencias bibliográficas sobre liquidación de fletes y las referencias bibliográficas correspondientes al tema de costeo. Muchas gracias.